Hoy vamos a empezar a hablar de lo que es la marca de la bestia. En la conferencia pasada hubo alguien que preguntó ¿y cuándo es el momento que cae la Gran Babilonia? ¿Cuándo es el momento que es derrotada y destruida, ¿no? Pues hay unos pasos previos a que sucedan los acontecimientos finales que están profetizados, ¿no? Entonces, nosotros para ir viendo esos acontecimientos tenemos que ir gradualmente por el tiempo, ¿no? Y esto es lo que vamos a analizar. Aquí vemos dos poderes, bueno, en concreto tres, y veis que hay cosas semejantes que se repiten. Un poder a la izquierda, con una cúpula y un obelisco, y otro a la derecha, con una cúpula y con un obelisco. Entonces, ¿qué relación tienen estos dos poderes y este que está en medio de aquí? Que digamos que es uno de los símbolos más famosos para lo que son las sociedades secretas, ¿no? Esto es lo que vamos a analizar hoy, pero antes me gustaría mostraros un pequeño vídeo que es como a modo introductorio, con música, con imágenes, para que cada uno se haga una idea y luego en la conferencia veréis como todo lo que se ve está relacionado y quedará demostrado después. Nostro bonus patri martis, Lego eterno, vitis, Lego eterno. Sois Ignacio y general de la compañía real que Jesús con su nombre distinguió, la legión de Loyola con fiel corazón. Aquí hemos visto diferentes partes de la historia, ¿no? Hemos empezado con unas imágenes de que podría haber sido el Imperio Persa, hace ya muchos años, y luego pasando por el Imperio de Roma, luego por el Papado, y la Revolución Francesa, y también la Guerra Civil que hubo aquí en España, ¿no? ¿Qué tienen en conexo todos estos eventos y qué tienen relación con la marca de la bestia? Porque si habéis visto en el vídeo, habían palabras en los himnos que se repetían: legión, soldado, patria, luchar, y había un poder que mencionamos en la conferencia pasada que se le culpaba de toda la sangre derramada en este mundo, que era esa bestia, esa gran Babilonia, la gran ramera. Entonces, es ella, ese poder de la bestia que va a imponer su marca, es lo que vamos a ver, ¿no? Babilonia la Grande, de Inquisición a Revolución, es lo que vamos a tratar hoy. Esto es lo que terminamos con la conferencia pasada en estos versículos. Vamos a volver a leerlos para recapitular y también para aquellos que no han estado, que puedan ver de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Apocalipsis 17 nos habla sobre un poder que está relacionado con unos símbolos. Los símbolos es algo que nosotros podemos utilizar para representar algo. Por ejemplo, las señales de tráfico con símbolos son símbolos que todo el mundo conoce. Pues la Biblia está repleta de símbolos que ella misma se explica y nos muestra qué representan. Vamos a leer, dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esto de sentada sobre muchas aguas, vemos aquí un símbolo. Luego más adelante nos lo va a explicar. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Acordaos de esto de las 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación.
y en la frente, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Este era el poder que analizamos y vimos que era el papado, la Iglesia Católica, ¿no? Pudiendo verlo de manera muy visual. Una mujer en la Biblia representa una iglesia, y aquí vemos púrpura y escarlata por todas partes, relacionada con los reyes y los poderosos de las naciones, que vestía de oro, de joyas preciosas y de plata. Y también es un poder, pues, que ellos mismos se representan como Dios en la tierra. De nuevo, el cáliz de oro, lleno de abominaciones. Vemos un cáliz de oro. Entonces, los símbolos que nos muestra la Biblia, esto escrito en el año 90 después de Cristo, vemos que siglos después se cumplió a la perfección cuando esta iglesia no existía en aquel tiempo. Y se le culpaba de la sangre de los mártires de Jesús. Durante la época de la Inquisición, millones de personas, por su fe, por querer leer la Biblia, fueron llevados a la hoguera y a la tortura. Y continúa el capítulo. Dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esta es la bestia que se refiere como que tiene una marca. La marca de la bestia. Esta es la bestia, pero la mujer monta sobre la bestia, con lo cual son uno. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que este poder fue, luego hubo un tiempo en que no era, ya no tenía el dominio, y luego ¿qué pasará? Que volverá a tenerlo. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Habíamos visto cómo Roma se hablaba como la ciudad de las 7 colinas. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, las que mencionamos en el principio del capítulo, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, con lo cual este poder, esta iglesia se asienta tiene el poder sobre muchos pueblos y muchas naciones. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, Roma. Ese es el pueblo, la gran ciudad que reina sobre el mundo, o sea, que gobierna el mundo. Y nos lo dice un libro que ellos mismos dicen que les pertenece a ellos y lo escribieron ellos. Vamos a ver que no. Apocalipsis 13. Todo el mundo conoce la historia de la marca de la bestia, o digamos quizá como un mito o un cuento, ¿no? De que va a haber una marca que si no podrás ni comprar ni vender. Pero es que en el capítulo en el que está no habla solo de una bestia, sino que habla de 2. Pues la marca de la bestia implica 2 bestias. Con lo cual, pues, por cuestión de tiempo, hoy vamos a analizar una de ellas, para ver cómo van a trabajar las 2 para llevar adelante ese plan de marcar a la humanidad entera. Con lo cual, vamos a leer el capítulo entero de Apocalipsis 13 y luego entraremos en materia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Sobre quién estaba sentada la mujer de la bestia? Sobre muchas aguas. Y del mar, de nuevo ese mismo símbolo nos aparece. ¿Está hablando del mismo símbolo? O sea, de lo que es el mismo poder. Vamos a ver. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Pues la gran ramera estaba sentada sobre esta bestia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón en la Biblia es Satanás. Con lo cual Satanás es el que le da el poder a esta entidad para que ejerza la autoridad sobre la tierra.
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Recordáis que decía ese poder que era, que no es y que será? O sea, que era, recibió una herida mortal y luego volverá a ser. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Sabéis lo que es una blasfemia en la Biblia? Por ejemplo, un ejemplo de ella es cuando Jesús le desciende un paralítico, un hombre que no podía caminar desde que era pequeño, y cuando lo va a curar, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos, los dirigentes judíos que estaban al fondo, le acusaban de que estaba blasfemando. Porque decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, hoy en día no hay una iglesia que perdona pecados. Que tú vas a un confesionario y te dicen que repitas 4 mantras y se te son perdonados los pecados. Eso es una blasfemia. Entonces, de nuevo vemos cosas que nos relacionan constantemente con este poder. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto ya hablaremos de ello. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. De nuevo, contra los santos, con lo cual, persecución. Se repiten los mismos símbolos. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, y va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y aquí tenemos la descripción de la primera bestia. Diréis, bueno, aquí no hay ninguna marca. Continuamos leyendo en el capítulo 13 de Apocalipsis. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, otra bestia. Pero que en vez de subir del mar, sube de la tierra. Con lo cual no está sentada sobre muchos pueblos, es distinto. Esto lo tenemos que dejar para otra conferencia, porque nos vamos a centrar en la primera. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea que el segundo poder hace adorar al primero. El primero hemos visto que es un poder religioso, es eclesiástico. ¿Y este poder qué tipo es? Adorar a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Veis que aquí dice una imagen, no una marca? Una imagen es algo que se utiliza, por ejemplo, para adorar supuestamente a Dios. El catolicismo tiene imágenes, el budismo, el hinduismo, todos tienen imágenes. Con lo cual esto es algo que se impone, pero que es religioso. No es económico o civil. Esto se está imponiendo una imagen que tiene que ver con algo espiritual. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca, aquí ya está hablando de la marca de la bestia, en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esa primera bestia que hemos visto, que es el papado, el catolicismo, y lo vamos a corroborar aquí ahora, tiene una imagen y una marca. Y hay otro poder, que no es religioso, que lo va a imponer al mundo entero. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ese es el famoso número. Vamos a ir viendo lo que esto es. Hoy no vamos a poder, por poder hacerlo se puede decir y ya está, pero ¿de qué sirve si no se puede demostrar? La cuestión es de demostrarlo. Entonces, esto atenta básicamente ¿contra qué? Contra la libertad de conciencia. Esto es una unión de poderes que están atentando contra nuestra libertad de conciencia. Hace 1684 años moría el emperador pagano que fundó la Iglesia Católica. Este hombre era el emperador Constantino. Este fue el que fundó la Iglesia Católica. No Pedro, como dice en el primer apóstol. Ahí no había papás
O sea, papas, ni papado, ni nada. Este fue el primero y lo vamos a ver. Dice, ¿fundó Jesús quien nunca estuvo en Roma la Iglesia Católica Apostólica Romana? La fidedigna historia cuenta que en realidad el fundador del catolicismo fue el emperador romano Constantino I, quien por eso es San Constantino para las iglesias ortodoxas orientales y también para la Iglesia Católica Bizantina griega. La Iglesia siempre mantuvo en silencio las circunstancias de su creación, como si se avergonzara de que su fundador haya sido un emperador romano pagano. Bueno, veis que esto es un artículo que según desde dónde provenga, lo va a contar de una manera o de otra. Constantino, hijo de una mujer hoy conocida como Santa Elena, nació en el año 274 en Naissus, en la actual Serbia. La creación de referida religión fue una de las consecuencias directas del resultado de la batalla del Puente Milvio, librada el 28 de octubre del año 312 entre los ejércitos de Constantino y Magencio por el control de la totalidad del Imperio Romano. Obviamente, no nos queda más remedio que leer historia, y esto puede ser más o menos tedioso según el que lo esté leyendo y escuchando, pero es necesario, porque si no conocemos el pasado de este poder, no vamos a poder conocer el futuro. El triunfo correspondió a Constantino, devoto de Mitra, y de este vamos a hablar mucho. Un dios que siglos antes los soldados romanos habían traído de Persia. Su biógrafo personal, Eusebio de Cesarea, autor de los libros Vida de Constantino e Historia de la Iglesia, aseguró que por revelación divina él ya sabía que saldría victorioso en aquella batalla. En el primero de esos libros señaló que cuando Constantino marchaba a enfrentarse con Magencio en determinado momento, miró hacia el cielo y vio sobre el sol una cruz rodeada por la leyenda In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Y Constantino vio esta cruz en concreto, que se llama el crismón, y hoy se sigue utilizando, está en iglesias y en catedrales por todas partes. Que es este símbolo de aquí. Pero curiosamente tiene la misma forma que lo que es hoy las dos llaves cruzadas del Vaticano, ¿no? Mitos aparte, la cuestión es que un año después encaró algo espectacular, crear una nueva religión. O sea, que un año después de tener esa revelación, va a ir a la batalla, recibe una visión de un símbolo y después crea la religión católica. En un antiguo escrito elaborado por los jesuitas, la propia Iglesia Católica reconoce que su fundador fue Constantino. Y aquí tienen el propio escrito, dice, queriendo el Señor dar paz a su Iglesia, convirtió milagrosamente al emperador Constantino, el cual quedó tan trocado en su corazón que en agradecimiento de tan gran merced, no solamente dio licencia para que se edificasen templos por todos los dominios en los cuales Cristo fue glorificado, el mismo Constantino en su imperial palacio lateranense mandó labrar un templo suntuoso en honor a nuestro Salvador, dice en este escrito. Pues leímos en la conferencia pasada que Jesús, cuando le vinieron los discípulos diciendo, mira maestro, nuestro templo, qué maravilla, esas piedras y todo, y Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Como diciendo, la gloria de los templos no es lo que yo quiero, porque la gloria soy yo. Entonces, aquí manda construir precisamente todo lo contrario de lo que Jesús dijo, ¿no? El objetivo del emperador de armar una nueva religión con él a la cabeza fue puramente político, porque él siguió siendo devoto de Mitra, el dios Sol. Por eso armó su iglesia según el modelo del sacerdocio mitraísta, que hasta entonces era la religión oficial de Roma. La iglesia nunca abandonó ese origen pagano, hasta el bonete alto y apuntado en que las grandes ceremonias usan las máximas jerárquicas eclesiásticas, se llama mitra o toca persa, el sombrero que llevan los obispos, cardenales y papas, ¿no? Que realmente tiene un origen de Babilonia, porque si os fijáis, cuando lo miráis de lado, es como una boca de pez. Y eso viene de un dios babilónico antiguo que se llamaba Dagón, que quizá más en otro día lo podemos hablar, pero de cristiano no tiene nada. El proyecto de la creación de la nueva religión empezó a armarse en el año 313 a través del Edicto de Milán. Bueno, dice que en este documento hemos decidido anular completamente disposiciones respecto al nombre de los cristianos que nos parecían hostiles y poco propias de nuestra clemencia. Claro, en la época de la Roma imperial, después de Jesús, la Roma imperial estaba persiguiendo a los cristianos. O sea, los cristianos morían por causa del Imperio Romano. Entonces, de repente, este emperador romano se empieza a acercar al cristianismo, entre comillas, porque, como os he leído, seguía siendo fiel al dios Mitra, y lo vamos a ver. Y ahora de repente empieza a generar una protección a los cristianos, pero claro, llevándolo a una dirección en concreto, porque luego lo llevaba al cristianismo verdadero, a lo que dice la Biblia, o a otra cosa. Dice, luego señalaba, hemos otorgado a los cristianos plena y libre facultad de practicar su religión.
Fusionando creencias de los judíos, de los mitraístas y de los cristianos, Constantino y los primeros padres de la Iglesia fueron dando forma a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Este emperador se dio a sí mismo títulos como Pontifex Maximus, un emperador que se nombra a sí mismo el Pontífice Máximo. Obispo para asuntos exteriores, Vicarius Christi, representante de Cristo y nostrum numen, nuestra divinidad. Bueno, también mandó que su palacio fuese construido como Domus Divina, un templo, y dispuso que a su muerte sea enterrado con honores de 13º apóstol. Además, se referían a él como obispo de todos, nombrado por todos, ejemplo de vida en el temor de Dios y luz que ilumina el mundo. El haber fundado una religión le dio más títulos y titulares que su propia jerarquía de emperador, con lo cual se hizo incluso más grande por fundar la religión. En su carácter de máximo pontífice, estableció como día festivo obligatorio el Dies Solis, dedicado al Señor resucitado, entre comillas. Este obligatorio día semanal de descanso se convirtió después en Dies Dominicus, es decir, nuestro actual día domingo. Como habíamos dicho, el día del sol. Viene de Dies Solis, que en la Biblia no veréis ninguna referencia a que se tenga que guardar el domingo. Como quedó señalado, lo extraño de este personaje fue que, siendo fundador de una nueva religión hasta el final, le siguió siendo fiel al dios Mitra. No se bautizó con el bautismo que había de aquella época hasta que estaba en el lecho de muerte, porque él era fiel a su dios Mitra. Recién se convirtió y se bautizó cuando presintió que sus días ya estaban próximos a terminar. Este es el dios Mitra, ¿de acuerdo? Ya le diréis, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Hasta puede resultar aburrido. Vais a ver que luego no tiene nada aburrido, porque es que nos ha afectado hasta en nuestros días más cercanos. Este señorito de aquí. Y en concreto, ese sombrerito que lleva. Y diréis, ¿qué tendrá que ver el gorrito? Pues el gorrito que lleva encima es el que nos va a unir todo lo que hemos visto en los primeros vídeos. El dios Mitra, bueno, un dios indo-iraní en la antigua Persia, ya mencionado en el 1400 a.C., o sea, 1400 años antes de Cristo. Responsable de dar protección entre los enemigos, y era el dios de los juramentos, las promesas, los contratos. Este mismo dios estaba en la India, o sea que también es un dios hindú, con lo cual este es un dios solar, pero que está en varias culturas mezclado. También los griegos lo adoraban. Y aquí empieza algo interesante. Dice, en contraposición con las creencias romanas que emanaban del Olimpo griego, donde se pactaba con los dioses para recibir un bien o una compensación, a finales del siglo II a.C. comenzaron a extenderse los cultos monoteístas, sobre todo los orientales o mistéricos, que fueron recibidos en Roma como una bocanada de aire fresco. El mitraísmo daba a los romanos, especialmente a los soldados que vivían situaciones de continuo peligro, un nuevo sentido a su existencia, anunciando otra vida después de la muerte y asegurando a sus fieles la inmortalidad en el otro mundo. Se cree que fue a partir del año 62 cuando los romanos incorporaron su culto al panteón de dioses patrios, posiblemente tras las campañas orientales contra los partos y los disturbios de Jerusalén, quizás también por la masiva llegada a Roma de esclavos procedentes de esas regiones, o bien por directa influencia griega, donde ya Alejandro Magno se sintió atraído por lo exótico del nuevo culto, que hasta le llevó a adoptar la costumbre oriental de portar una antorcha con el fuego sagrado delante de los cohortes macedónicas. Esa costumbre, como manifestación de la perpetuidad del poder, la asimilaron también los romanos. ¿Qué tendrá que ver la antorcha con todo esto? El fuego, recordemos que es el dios solar. La antorcha tiene mucho que ver y lo vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que la Roma imperial, que estaba plagada de diferentes dioses al que tenían que hacer pactos y todo tipo de cosas, de repente llega un dios que se les introduce dentro de su religión que les aporta la vida eterna, con lo cual era como una bocanada de aire fresco, como dice aquí, para el ejército romano. El mitraísmo poseía una solidez religiosa que durante casi 5 siglos compitió contra otras religiones nacientes, y aunque no fue un culto de masas, a finales del siglo I su culto estaba ampliamente arraigado, sobre todo entre la milicia y los comerciantes romanos. O sea, que no era una religión como hoy podemos pensar una religión que la cree todo el mundo, sino que estaba reservado a un grupo pequeño. Y nos dice quiénes, entre la milicia y los comerciantes. O sea, entre el dinero y el poder. El ejército y la economía. Esos eran los que estaban adorando a este dios, y eran un grupo reducido. Los romanos, pese a que mantuvieron su apariencia, el gorro frigio persa o medo, además del pantalón propio iraní, el anaxirides, una túnica corta, manicata y una capa, proveyeron a este dios de características alejadas del vedismo hindú y de los persas, y a partir de él lo transformaron en una religión conocida como mitraísmo, con un fuerte carácter esotérico. Se basaba
¿En qué? En sociedades secretas. Y aquí es donde empezamos a entrar en el tema. ¿Qué tiene que ver las sociedades secretas con el catolicismo? Cuyo credo iniciático exaltaba el coraje, la honestidad y el arrojo personal. Ello propició una fuerte inserción en las regiones romanas. En su versión romana, el mito refiere a Mitra en el origen del tiempo, que nació de una roca o en una cueva al borde de un manantial. Nace por su propia voluntad y ve la luz en el solsticio de invierno, portando ya en sus manos una daga y una antorcha. De nuevo la antorcha. Hasta él acuden unos pastores para adorarlo, guiados por una estrella. ¿Esto os suena? ¿A qué os suena esto? Al nacimiento de Jesús. Pero esto es Mitra. Esto es 1400 años antes de Cristo. Vamos a ver. La Tierra entonces se desarrollaba con lentitud debido a la sequía propiciada por la acción del Sol. Esto es la historia, digamos, de la leyenda de Mitra, ¿no? Mitra se enfrenta a él, al Sol, y tras vencerlo acaban haciendo las paces. El Sol le ofrece una corona hecha con sus rayos y sellan su amistad y mutua confianza dándose la mano, evidenciando así que no portaban armas ocultas. Este gesto ha llegado hasta nuestros días, si bien reducido a mera cortesía. Y este es el símbolo del Sol dándose la mano con Mitra. Bueno, veis aquí, igual lo he pasado muy rápido, los rayos solares que le salen de la cabeza, ¿no? Al ser una religión mistérica que lo entendéis, como que es algo para todo el mundo, o que implica misterios que solo algunos saben revelar. Basada en la transmisión oral, de iniciado a iniciado. Las sociedades secretas se llaman iniciados los que entran en ellas, ¿no? Donde los adeptos están obligados a mantener secretos de los rituales de su culto, y su conocimiento procede sobre todo de la iconografía que decoraba a los mitreos. Los mitreos eran los lugares donde adoraban a este dios. Según esa iconografía, el mito prosigue de la siguiente manera. En su heroica empresa, Mitra caza un toro, cuyos cuernos son la luna, y lo lleva cargándolo sobre sus hombros. Pero el toro consigue huir y el Sol, advirtiéndolo y consciente del acuerdo entre ambos, que se habían dado la mano, le envía como mensajero un cuervo con el encargo de matarlo. Esto es, digamos, la historia de este dios, pero tiene que ver, lo vamos a ver. Ayudado por un perro, Mitra captura de nuevo al toro y lo lleva a una cueva, lo sujeta por la rana y le clava un cuchillo en el costado. ¿Sabéis? En la Biblia se le representa a Jesús con un becerro, con un ternero, también con un cordero, pero también con un toro. Y a Jesús le clavaron en un costado. Entonces este dios Sol, Mitra, está clavándole en el costado a un toro. Vamos adelante. Dice, supuestamente con disgusto, pues Mitra desvía la mirada de su acción. Mientras el perro colabora en la acción de matar al toro, mordiendo al toro en el cuello. Del cuerpo del toro nacen todas las plantas beneficiosas para el hombre. De la columna vertebral nace el grano, fruto de la regeneración espiritual. En las representaciones, la cola del toro suele terminar en forma de una gran espiga de trigo, símbolo de la fertilidad, el pan de vida o alimento de la inmortalidad, y de su sangre, el vino, la bebida sagrada que simboliza el conocimiento. Pan y vino, ¿os suena? Pero sale del toro. El toro es el que vierte la sangre. Pero esto es la representación aquí de un grabado antiguo, un relieve en piedra, y no sé si veis más adelante, lo veremos más claramente, la serpiente bebiéndose la sangre del toro. Pero si la serpiente en la Biblia se refiere como el dragón Satanás, y la sangre de Cristo derramada era para redimir los pecados del mundo, ¿Satanás qué está haciendo? Bebiéndose esa sangre, impidiendo que caiga, impidiendo que haga el efecto que tiene que hacer. Con la muerte del toro y el vertido de su sangre surge la vegetación, pero Agrimán, que en el culto a Mitra representaría al dios del mal, envía una serpiente y un escorpión para contrarrestar esta profusión de vida. El escorpión intenta herir los testículos del toro para apropiarse del contenido vital contenido en su semen, mientras la serpiente pretende beber su sangre, pero en vano. Finalmente, el toro asciende a la luna, dando origen a todas las especies animales. Por la iconografía hallada sabemos que la tauroctonía es el icono central y fundamental del mitraísmo, es el momento en el que Dios Mitra mata al toro. Cuando el Dios Mitra mata al toro es el centro de este culto, de esta religión. Pero volvemos atrás, es el origen, o uno de los orígenes, de lo que es la religión católica. Esta es
la estatua que hay en el Museo Británico de Londres, donde sale clavándole el puñal en un costado, el perro, la serpiente, y abajo lo que es el escorpión. Curioso que esté delante de la vitrina 33. ¿Casualidad será? Mira, no lo sé. Y justo en la vitrina tenemos aquí la palabra sacrificio, que me imagino que tendrá que ver porque nuestros compañeros estuvieron en el Museo Británico, pero no pudieron grabar esta zona porque hubo una amenaza de bomba y estuvieron ahí muy poco tiempo, no les permitieron ver más. No sé si el de detrás tiene que ver con Mitra o no, pero curioso que esté delante de la vitrina 33, porque el grado 33 es el grado que tiene que tener un masón para ser el gran maestre. Para ser el líder de una logia masónica tiene que tener ese grado, ¿no? Y aquí tenemos el gorrito. Diréis, ¿qué tiene que ver el gorrito? Tendrá mucho que ver, lo veremos. En las arcaicas culturas egipcias, micénicas y minoicas, el toro era considerado, sobre todo el toro bravo, como contenedor de una energía transformadora. Por ello fue el animal propicio para los sacrificios, dando su sangre para la salvación o evolución del espíritu. Quienes bebían su sangre y comían su carne se regeneraban transfigurándose en nuevos hombres, en una especie de semidioses, que comían su carne, bebían su sangre. ¿No se hace eso todos los domingos? Bueno, no vamos a leer la Taurotonía, pero dice aquí, es la representación de Mitra como un dios tan poderoso que es capaz de transformar el orden mismo del universo. Mitra, dios y hombre a la vez, enseñaba a liberarse del mundo, del tiempo y de la muerte, y alcanzar la deificación en el cielo. Es más, la capa que arropa al dios Mitra, siempre azul y ondeada al viento, suele estar jalonada con 7 estrellas. Posiblemente sea una referencia a esas constelaciones o a los planetas entonces conocidos, y dice, o quizá a los diferentes grados iniciáticos de sus adeptos. Con lo cual, este dios tiene 7 estrellas en su capa, que dice aquí que se representa, que está representando a lo que es los grados iniciáticos del mitraísmo. Mitreos, bueno, estos son lo que serían antiguamente, es una imagen de ahora, pero lo que era antes una basílica mitraica, donde adoraban a sus dioses debajo tierra en estas cuevas con una luz por encima, ¿no? Curioso como las iglesias también, muchas de ellas son súper oscuras, no hay quien vea nada y tiene muy poca luz. No vamos a leer sobre la cámara, dice, el acto central del culto mitraico era el ágape, rememoración del mítico banquete sagrado celebrado por Mitra con el sol tras vencer al toro. O sea que el banquete del pan y del vino, de la carne y de la sangre, era el culto central del mitraísmo, que nos vemos el espejismo claramente con la Iglesia Católica. El culto central es la Eucaristía. Y el banquete era presidido por el padre, pater. ¿Cómo se le llama al sacerdote? Padre. Aunque presumiblemente las viandas principales fuesen la carne y la sangre del toro sacrificado, los restos hallados apuntan a que en la mayoría de los casos no se sacrificaba una víctima tan importante, pues han sido hallados más restos de aves que de toros. Lo que sí formaba parte del banquete sagrado era el pan y el vino, en posible sustitución de la carne y de la sangre del toro. Y quienes participaban de él estaban llamados a resucitar después de la muerte. ¡Qué coincidencia! ¿No nos suena esto al pan y al vino? Dice, en el culto romano de los misterios de Mitra existen 7 niveles iniciáticos. Vamos a analizarlos. Dice, estos niveles de mayor a menor son los siguientes. Primero, el del cuervo, Mercurio, que es Corax. El cuervo era el mensajero del sol. Al igual que el buitre, es un animal que puede comer carroña sin que la regurgite o le produzca indigestión. Transmuta lo nocivo en algo útil y nutritivo. De ahí que ocupe el primer nivel iniciático, que posiblemente pudo estar reservado incluso a niños. Niños siendo iniciados en este culto. Para acceder a él, se bautizaba al neófito con agua para purificarlo de sus pecados y se le comunicaba un mantra que debía repetir. Con este acto de iniciación se simbolizaba la muerte del adepto en este mundo y su entrada a una nueva vida espiritual. Su función en las reuniones era la de los servidores en el culto. ¿Nos suena? En el segundo nivel, que es de Ninfus, Novio o Crisálida, Venus, donde el neófito, también llamado Cricius o culto, probablemente adolescente, se convierte en novio de Mitra. Como tal, se compromete a permanecer célibe y dedicado al culto. ¿Célibe qué significa célibe? Que no tendrá relaciones, ¿no? Y junto a los Corax actuaban como servidores. Vamos al grado 3. Miles, soldado, Marte. Es el último de los grados inferiores. Al neófito, desnudo, arrodillado, con los ojos vendados y las manos atadas, se le coloca una corona en la cabeza
y se procede a cortar las ataduras. Luego aparta la corona de la cabeza, la sitúa sobre su hombro y exclama: Mitra es mi única corona. De esta manera rechaza simbólicamente la corona del reino de lo material, quedando liberado de lo mundanal. Pues hay ritos masónicos de iniciación de grado que también van con los ojos vendados, van semidesnudos y tienen que hacer unos juramentos y unos pactos para poder ascender al siguiente grado. Y esto es moderno, pero el mitraísmo es antiguo. ¿Tendrá que ver? También el soldado Marte dice, es donde comienza realmente el combate espiritual contra su propio ego e inicia su sumisión al Mitra. Al nuevo soldado se le marca al hierro una cruz en la frente. Posiblemente una esvástica, símbolo ario representativo de la manifestación dinámica del universo, o quizá una sencilla cruz de 2 brazos iguales, representativa del Sol como centro del orbe. Sus atributos eran la corona, la espada y el gorro frigio. La esvástica realmente es un símbolo muy antiguo. Y la vemos aquí, por ejemplo, en la tumba de Alejandro Magno. Este es el sepulcro de Alejandro Magno que está en Turquía. Nosotros, yo personalmente no, pero nosotros hemos estado allí y estas imágenes son tomadas por compañeros. Veis que tenéis aquí la esvástica, un cuadradito con 4 puntos. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Aquí lo conoceréis, que sois de Bierzo. Es una vid, ¿no? Que tiene aquí las uvas. El vino estaba en el mitraísmo, ¿no? Pues es que habíamos leído que Alejandro Magno iba con la antorcha porque se volvió mitraico también. ¿Y esto de aquí abajo qué es? Aquí tú lo habrás visto mucho donde trabajas, ¿no? Mucho de esto, huevitos. Y arriba cuadraditos. ¿Qué tendrán los huevos que ver con Alejandro Magno o con todo lo que estamos hablando? En otras conferencias igual hablamos de lo que son los huevos. Y veis aquí, esto es una catedral en México, donde también veis la esvástica, y esto el Palacio Farnese Italia, que es la embajada francesa hoy, de nuevo, la esvástica, el mismo símbolo del mitraísmo. Esto es un templo de la masonería del rito escocés, que está en San Luis, si no recuerdo mal, que también fueron allá. Veis aquí Consejo Supremo, grado 33, librería y museo, y de nuevo vemos la esvástica con los cuadraditos. ¿Y qué vemos aquí arriba? Huevitos y cuadraditos. Y más esvásticas. O sea que los huevitos están tanto en las iglesias católicas como en los templos masónicos y también en el sepulcro de Alejandro Magno. El 4º grado, Leo, es el primer nivel de los elevados, donde el adepto adquiere un compromiso definitivo con la comunidad. Presumiblemente llevase aparejado un cambio de nombre, al igual que sucedería más tarde en los monacatos cristianos. Los leones llevan la comida preparada para los grados inferiores, el ágape sagrado, y participan en él. También eran quienes cuidaban del fuego sagrado y ofrecían el incienso. También tenemos el incensario en la Iglesia Católica, ¿no? 5º nivel. Aquí el iniciado vuelve a ser purificado con miel y se le impone un manto blanco y amarillo. ¿Cuáles son los colores de la bandera del Vaticano? Blanco y amarillo. Como símbolo se le entrega una daga que representa la usada por Perseo para decapitar a la Gorgona. Bueno. Y el 6º. En este nivel el iniciado es el representante del sol en el banquete sagrado. Se sienta junto al pater que preside en representación de Mitra. Se caracteriza porque va vestido con una túnica roja, color del sol y de la sangre. Y el 7º grado. Es el grado más elevado. El pater, el padre, es el maestro espiritual de la comunidad. Va revestido con una túnica roja, con mangas adornadas de amarillo, y lleva en la cabeza un gorro frigio, también de color rojo, junto a Heliodromus. Preside los banquetes rituales personificando a Mitra. Es el que preside el banquete, el que preside el pan y el vino, ese banquete. Como símbolos de su nivel, de su hombro cuelga una pátera, un cuenco que en su sentido gnóstico es símbolo de pobreza espiritual, y también porta un bastón y una hoz. Hay uno que se llama padre que también va con un bastón y que viste de rojo. ¿Sabéis por qué va de blanco la reina? Además va vestida de una manera curiosa, ¿no? ¿No parece que va de boda? Pues es que va vestida como si fuera la novia, la esposa. ¿De quién? De Cristo. Del Papa, el representante de Cristo. O sea, ella está declarando aquí que el Papa es Dios en la tierra. Eso es lo que ella está representando vestida de esta manera. Esto solo lo pueden hacer las reinas que son católicas. Y busqué en internet y pregunté, ¿cuántos niveles hay en el catolicismo? Niveles jerárquicos, pues hay 7, igual que en el mitraísmo.
Los religiosos, los diáconos, sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales y el Papa. 7 niveles, qué casualidad. Sus miembros en el mitraísmo entre sí se llamaban fratres, hermanos, y se consideraban iguales entre ellos, ya fuesen libres o esclavos, ricos o pobres, nobles o plebeyos. A finales del siglo III se produjo un sincretismo entre la religión mitraica y ciertos cultos solares de procedencia oriental, que en Roma cristalizaron en la nueva religión del Sol Invictus. Aunque no hay constancia fehaciente, se acepta el nacimiento de Mitra el 25 de diciembre. ¿Qué se celebra el 25 de diciembre? Navidad, ¿no? ¿Y qué se celebra el nacimiento de quién? Coincidiendo aproximadamente con el solsticio de invierno, y en esa fecha se conmemoraba. Los adeptos de Mitra sacralizaban también el domingo, día del sol, al igual que los días 16 de cada mes. 1400 años antes de Cristo. Aquí están los datos. Vamos a entrar en materia. Gran Logia Provincial de Baleares. Aquí nos dice Sol Invictus. ¿Qué significa Sol Invicto? Una deidad solar venerada en el Imperio Romano a partir del siglo III después de Cristo. Su festival más notable se celebraba el 25 de diciembre, el dios Sol, coincidiendo con el solsticio de invierno, y se considera que influyó en la elección de la fecha del nacimiento de Jesucristo. Pues la Biblia dice lo contrario, que nació entre septiembre y octubre, con lo cual ¿a quién está adorando aquí? Sol Invictus se representa con un halo radiante y comparte similitudes con otras deidades solares, reflejando la veneración universal del Sol en diferentes culturas. Y en su página nos ponen esta imagen, que es la imagen que representa al Sol Invictus, al dios Sol. ¿Nos suena? De nuevo. Y este de abajo encaja perfectamente con el símbolo de los jesuitas, que hablaremos de ellos, porque hemos visto su himno al principio de la conferencia, ¿no? Universidad de Chicago. Vamos a ver este documento donde nos dice esta cosa breve. Según las tradiciones persas, el dios Mitra fue encarnado en la forma humana del Salvador esperado por Zaratustra. Mitra nació de Anaíta, una madre virgen inmaculada, una vez adorada como una diosa de la fertilidad antes de la reforma jerárquica. Los príncipes armenios de Armenia eran todos sacerdotes de Mithras, y todo un distrito de esta tierra estaba dedicado a la Virgen Madre Anaíta. Muchos mitreums o templos mitraicos fueron construidos en Armenia, que siguió siendo uno de los últimos bastiones del mitrarismo. El mitrareum más grande del cercano oriente fue construido en el oeste de Persia, en Kangabar, dedicada a Anaíta, la Virgen Inmaculada, Madre del Señor Mitra, la Madre de Dios. Y esta es la diosa Anaíta. Que ahora diréis, vale, ¿qué tiene que ver todo esto con la marca de la bestia? Todo encajará, os lo aseguro. Diosa persa de las aguas y sanación y la sabiduría. La veis aquí, con alitas y con 2 leoncillos al lado. ¿No suena? Esta mujer, con los rayos solares en su cabeza, igual que Mitra, y con las estrellas de 8 puntas, que también simbolizan mucho. Y si os fijáis, con una corona, igual que tenía la diosa Anaíta, reina del cielo, la diosa madre. Constantino el Grande. Vamos a hacer un repaso breve para poder continuar con lo que es ese gorrito que nos lo va a unir todo. Constantino el Grande, cuando él llegó a un momento que tenía el poder, era el emperador, hizo lo que se llama el Concilio de Nicea, que fue, digamos, una unión de los cristianos de aquella época, porque había cristianos que creían diferentes tipos de cosas. Y él era el emperador que se encargó de unificar en una reunión con todos los obispos, todos los cristianos de aquella época, en ese concilio. En el 325, curiosamente ahora se está celebrando el aniversario de ese concilio, porque estamos en 2025, 1700 años, con lo cual estamos en un tiempo que para ellos es paralelo. Lo que sucedió entonces lo quieren volver a hacer ahora. Este documento de la Universidad Pontificia de Salamanca nos habla de la unión de la Iglesia y el Estado, y esto es lo que la Iglesia Católica hizo en aquel tiempo. ¿Qué se unificó? El Imperio Romano con el poder sacerdotal del papado, ¿no? Bueno, vamos a pasarlo brevemente porque dice aquí, básicamente, que Constantino unificó en aquel momento como emperador del poder legislativo imperial con la religión católica. Y eso fue unir a un poder y generar algo que nunca se había establecido. Entonces dice aquí que estableció el Concilio Ecuménico de Nicea en 325. Por esto, inmediatamente después de la celebración del Concilio de Nicea del 325, Constantino puso en ejecución el destierro de Arrio y de los cabecillas de la herejía. Asimismo, prohibió la actividad de los arrianos y toda clase
de lo que son los diferentes credos cristianos de aquella época. Y habían unos que eran arrianos, que tenían otra creencia, que ellos no estaban de acuerdo y no quisieron ir a favor de lo que estaba diciendo el Imperio Romano en aquel momento. Pero la Roma imperial se pasó luego finalmente a lo que es la papal. Y esto está profetizado en la Biblia, que nos dice así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea, un poder que iba a destrozarlo todo. El Imperio Romano fue de los más agresivos que hubo, ¿no? Y los 10 cuernos, ¿recordáis lo de las 7 cabezas, los 10 cuernos? Se nos repite el símbolo. Significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Todo de golpe diréis, ¿esto cómo lo entiendo? Está diciendo que de los 10 poderes, de estos 10 reinos, se iba a levantar uno, que iba a ser diferente de los demás, y que 3 se iban a derribar. Pues curiosamente, aquí en la bestia de los 10 cuernos representados, esta era la bestia de la Roma imperial. De estos 10 cuernos, estos 10 reinos, 3 se iban a derrumbar, y de esos 3 se iba a erigir uno, que se llama el cuerno pequeño. Pues curiosamente, en aquella época, la Roma imperial estaba decayendo y quedaban 10 imperios que conformaban lo que es la Europa de aquella época. Eran 10 reinos, pero habían 3 que eran arrianos. Eran aquellos que seguían a Arrio, los que no querían ir conforme al concilio de Nicea, porque tenían otras creencias. Y estos 3 imperios fueron derrotados por el Imperio Romano. Nos lo decía la profecía, y 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. En el año 493 cae el reino érulo ante Teodorico, enviado del emperador Zenón. Ahí cae un imperio. En el año 527 Justiniano sube como emperador romano oriental con su general Belisario. Y en el año 533 los vándalos caen por Belisario y quedan 8 naciones. Pero la profecía nos decía que se levantarían, que se tumbarían 3. En aquella época, el imperio Justiniano, que es en el momento en donde esos 3 poderes se estaban derrocando, escribió esto. Y esto es lo fundamental de lo que es la marca de la bestia, la unión de la Iglesia y el Estado, porque hemos visto la primera bestia era un poder eclesiástico, que es el papado, que es el que estamos analizando, pero el otro es estatal, y es el que impone la marca de la bestia a todo el mundo, pero la marca y la imagen no le pertenecen a la segunda, al estatal, le pertenecen a la primera, al religioso. No permitimos que nada que concierne al estado de las iglesias, aunque sea manifiesto e indudable, se trate sin que sea conocido también por vuestra santidad, que es la cabeza de todas las santas iglesias. En todo, como se ha dicho, nos apresuramos a aumentar el honor y la autoridad de vuestra sede. Esto es en el año 533. Y en el 38 finalmente quedaba ese tercer imperio de la profecía que iba a caer. Los ostrogodos se retiran derrotados del territorio de Roma. Este año es el clave para la profecía. Y de ahí sale un cuerno de esos 3. Esos 3 poderes son derrotados y sale otro poder. En el año 538, ¿por qué? Porque el Estado imperial romano le entrega todo el poder al poder papal eclesiástico. ¿Y qué haría ese poder? Nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Recordamos la persecución, como decía la gran ramera que perseguía a los cristianos? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Durante este tiempo, este poder iba a quebrantar a los santos. O sea, iba a haber una persecución durante tiempo, tiempos y medio tiempo. Y diréis, ¿cuánto es este tiempo entonces? Y aquí empieza la Inquisición en la Contrarreforma. Cuando el papado entra en el poder, finalmente siglos después entra en la autoridad más déspota, sanguinaria que ha habido en este mundo. Para la recién formada Iglesia cristiana, los primeros siglos fueron de persecuciones. La mayoría de los apóstoles fueron torturados y asesinados. En el Imperio Romano, un emperador tras otro se levantó contra la Iglesia.
hasta el año 313, en que el emperador Constantino la convirtió en la religión oficial. Así, las esparcidas iglesias cristianas serían unificadas por el imperio y adoptarían el nombre de Iglesia Católica, Apostólica y Romana. A la vez que la Iglesia avanzaba protegida por el imperio, se fue mezclando con él, volviéndose una entidad política poderosa y suplantando al pasar de los siglos la palabra de Dios por tradiciones, ritos y supersticiones. Antes de 10 siglos, la Iglesia era ya dominada por el mundo. Habían bloqueado el acceso a la Biblia y perseguían a muerte a quien intentara traducirla del latín. Vendían los mejores puestos eclesiásticos e inventaron el purgatorio y la venta del perdón de los pecados por medio de las indulgencias. Cuando la oscuridad dominaba a la Iglesia Católica, Dios levantó de entre ellos a los reformadores. La protesta comenzó cuando Martín Lutero, un monje agustino y doctor en teología, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517, atravesando de esta manera las entrañas de la Iglesia Católica Romana. El Papa León X hizo caso omiso al documento diciendo que era un borracho alemán el que hizo las tesis. Mientras tanto, Lutero tomó parte en la convención agustina en Heidelberg y acudió a un debate en Leipzig. En el curso de la controversia por las indulgencias, el debate se elevó hasta el punto en que puso en duda el poder y la autoridad absoluta del Papa, declarando que de acuerdo a la Biblia, el papado no formaba parte de la inmutable esencia de la Iglesia original, que no existía tal cosa como la custodia de las llaves del cielo, ni tenían poder alguno sobre el perdón de Dios. Lutero profundizó aún más en sus estudios y enseñanzas de la Biblia, dedicándose a desmentir con ella muchos de los engaños de la Iglesia romana. En 1520, el Papa envió a Lutero una bula donde le amenazaba con excomulgarlo si no se retractaba de sus tesis. Después de quemar personalmente el documento, contestaría en una carta: «Yo no me someto a leyes al interpretar la palabra de Dios». Excomulgado y escondido bajo la persecución de la Iglesia Católica Romana, Lutero escribió varios libros, tradujo la Biblia al alemán y compuso uno de sus más famosos himnos. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Lutero creía lo que escribía y estaba dispuesto a mantenerse firme sin importar el costo. La protesta que inició Lutero continuó propagándose como un fuego inextinguible. Mientras más reformadores iban emergiendo, una declaración en latín surgió de ese momento: post tenebras lux, después de la oscuridad, luz. En su intento por recuperar el control, la Iglesia Católica Romana encendió los fuegos de la hoguera con la carne de los protestantes. Hombres, mujeres y niños fueron quemados vivos únicamente por enseñar y decir el Padre Nuestro en su idioma en lugar del latín. En Inglaterra, William Tyndale fue llevado a la hoguera en 1536 por traducir e imprimir el Nuevo Testamento en inglés. Siguiendo sus pasos estuvo John Rogers en 1555 después de completar la traducción del Antiguo Testamento. Rogers fue el primero de casi 300 puritanos que serían quemados vivos por su negativa a someterse a la autoridad de la Iglesia Católica Romana bajo el reinado de María I, conocida como María la Sanguinaria. En Francia, en 1572, los monarcas católicos Carlos IX y su madre, Catalina de Medici, ordenaron asesinar a los protestantes durante la matanza de San Bartolomé. En París, asesinaron a 3.000 personas en una sola noche y en el resto del país a cerca de 30.000. El Papa Gregorio XIII mostró su complacencia mandando acuñar una medalla conmemorativa y declarando que había sido una victoria de la fe sobre los perros infieles. Mientras la sangre seguía derramándose en las calles y las amenazas continuaban llegando desde Roma,
los protestantes continuaron predicando e imprimiendo la palabra de Dios. Aunque eran perseguidos, asesinados o quemados en la hoguera, su derramamiento de sangre no fue en vano. Tertuliano lo había dicho siglos antes: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Realmente hay muchos que hoy en día se pueden pensar como disidentes, ¿no? Como gente que va contra el sistema, contra el Estado, contra el nuevo orden mundial. Y vamos a ver más adelante cómo muchas veces a lo largo de la historia han habido personas que se han creído, han pertenecido a movimientos que pensaban que estaban luchando contra el sistema y estaban siendo manejados como títeres por el sistema. Y a través de los símbolos es como lo vamos a descubrir. Pero los cristianos, los que leían la Biblia, a través de los símbolos podían descubrir quiénes eran los que manejaban los hilos y se daban cuenta de cómo podían defenderse de ellos. Pero no de manera con armas y a matar, sino con la verdad. Por ello, los cristianos en aquella época fueron los verdaderos disidentes. Y hoy en día también lo son. Porque con el poder de la verdad es como se puede destapar el engaño y mostrárselo a los otros. Y eso es ir en contra del nuevo orden mundial y del sistema. Mostrar a las personas quién realmente manda, qué es lo que quieren hacer y qué es lo que nos están ocultando. Y ellos lucharon por eso durante siglos y fueron torturados. Y la profecía nos lo decía, que durante tiempos y medio tiempo iban a ser masacrados estas personas, ¿no? Esto es una estatua de San Ignacio de Loyola. Y aquí está pisando a una representación de Martín Lutero. ¿Y veis un libro que tiene ahí abajo? ¿Qué libro pensáis que es este? ¿Que es un diccionario, una enciclopedia o es la Biblia? ¿Y con qué le está queriendo atravesar el cuello? Con un rayo. En la Biblia se dice que Satanás descendió a la tierra como un rayo. Eso es un símbolo de Lucifer. Y es el jesuita, el general, el que fundó la orden jesuita, queriendo atravesar a Lutero allí, ¿no? Ese es el carácter del catolicismo. Y la Inquisición estuvo una vez, pero perdieron el poder. Pero recordemos que la profecía decía que la bestia que era, que no es y será. ¿Qué nos está diciendo la profecía? Que eso va a volver. Que cuando ellos tengan el poder para poder derrocar la libertad de conciencia y establecer realmente un orden mundial de pensamiento y de credo, a través de unificar todas las religiones en una con el ecumenismo, eso es como lo van a conseguir. Nos decía tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto tiempo es eso? Vamos a explicarlo brevemente. Tiempos y medio tiempo. En la Biblia, o los judíos, para ellos un año establecido, como decir un año, eran 360 días. Y cuando se dice en plural, tiempos, que no se dice 3 o 4 o 5, sino tiempos, son 2 años, 720 días. Y medio tiempo, obviamente, 180 días. Esa persecución no duró 3 años y medio literales. Duró 3 años y medio proféticos, porque en la Biblia hay profecías de día por año. Y dice, por un día que te doy en la profecía, tú tienes que contar un año. Con lo cual son 1260 días, que son 1260 años. ¿Desde cuándo? ¿Qué año fue el que cayeron esos 3 poderes, que salió ese cuerno pequeño, que volvió a coger el poder y que el Imperio Romano se unió literalmente con la Iglesia, ¿no? La Iglesia y el Estado? Fue el año 538. Más 2260 años nos lleva a 1798. Esto es una profecía de tiempo. Entonces, en la Biblia mucha gente la puede interpretar de muchas maneras. Hay diferentes símbolos, tú puedes decir yo creo que es esto, es lo otro, tal, pero cuando hay una profecía de tiempo, clava la profecía de tal manera que ya no se puede mover, no lo puedes quitar del sitio. No puedes decir, no, es que este símbolo representa aquello, no, porque hay una profecía de tiempo que fija la profecía y te dice, esto es la interpretación. ¿Qué pasó en 1798? Porque nos decía, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. O sea, que iba a recibir ese golpe, el papado iba a recibir un golpe que iba a perder el poder, aparentemente, y luego lo iba a recuperar. 1798. El general Berthier, por orden de Napoleón, encarcela al Papa Pío VI. ¿Sabéis la Revolución Francesa? Lo que ocurrió, que se generó un movimiento de ateísmo absoluto, razón absoluta, nada de religión y perseguir todo lo que tenga que ver con el cristianismo, sea católico o no. Hasta matarlos, degollarlos y hacer todo lo peor. Pues el Papa fue encarcelado, fue
arrestado, digamos, secuestrado y finalmente murió en la cárcel. Y el papado recibió ese golpe mortal que parecía que no se iba a levantar en la Revolución Francesa. ¿La profecía fue exacta o no fue exacta? 1260 años, 538 a 1798. Y decía que esa herida iba a ser sanada y se comenzó a sanar. Poco a poco el papado fue recuperando el poder, el papa fue el que coronó a Napoleón de emperador, y en el Tratado de Letrán de 1929, Mussolini, ¿qué es lo que hace Mussolini? Le entrega al papado el Estado Vaticano como Estado soberano y un país. O sea, que una cosa que antes no tenían, de repente tienen una nación. Una nación en el mundo que es iglesia y Estado a la vez. Que el Papa es pontífice, pero también es presidente, digamos. Es el Vaticano. El país, el Estado del Vaticano. Y ahora entramos en materia. Que esto es lo que nos va a unir todo, para luego continuar. Esto es, digamos, el símbolo de la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa, que fue la que le pegó el golpe, digamos, ese mortal a la bestia, ¿fue por casualidad o fue orquestado? Este es el símbolo típico que se conoce, pero ¿qué es lo que lleva en la cabeza? Un gorro frigio, igual que Mitra, el dios solar que estábamos analizando antes. ¿Y qué pasó en la Revolución Francesa? Lo que cogen es una mujer llamada Sofía, que era cantante de ópera, y la meten en el Parlamento francés y la entronizan como diosa de la razón. Y dicen, ya no queremos religión, Dios no existe, nosotros somos una nación atea, que nosotros lo que vamos a basar nuestra nueva religión, porque fue una religión, en la razón. Que luego, por la razón, masacraron a miles de cristianos, con lo cual mucho sentido común no tenían. Y entronizaron a esta mujer, este es un cuadro representativo de ello. ¿Qué lleva en la cabeza? Un gorro frigio. ¿El catolicismo? ¿El catolicismo provocando la Revolución Francesa? ¿Para generar ellos mismos un golpe para luego transformarlo de otra manera? Porque claro, ¿qué pasó en aquella época? Que antes de la Revolución Francesa, muchos protestantes estaban hartos de ser masacrados por lo que es el papado, por toda Europa y por otras religiones protestantes, y se fueron a Estados Unidos, huyendo, para poder fundar una nueva nación basada en ¿qué? Libertad de conciencia, derechos humanos, libertad de pensamiento, todo lo contrario a lo que había en Europa, que había la imposición del Vaticano. ¿Y qué tiene abajo? ¿Qué está pisando? O sea, que un poder católico pisando un Cristo. ¿Y qué tipo de zapatitos lleva? ¿Quién lleva zapatos rojos? Bueno, estos últimos dos ya no los llevaba, pero Benedicto bien que los llevaba, ¿no? Los zapatitos rojos y anteriores también. ¿Esto se liga todo? Vamos a ver si casa todo. De nuevo tenemos la estatuita del dios Mitra, el dios Sol, con el gorro frigio. ¿Quiénes fueron los principales instigadores de la Revolución Francesa? Pues fueron los jesuitas. Los jesuitas fueron los principales instigadores de la Revolución Francesa. O sea, una orden militar, porque los jesuitas son una orden militar, tiene un general. Lo que pasa es que su manera de actuar no es con armamento y no van vestidos de camuflaje, sino que actúan a través de la traición, del asesinato, de los acuerdos, de la infiltración. Esa es su manera de ejercer. Pero es un poder muy poderoso. Y de hecho, el general de los jesuitas se le llama el Papa Negro, que incluso dicen ellos mismos que manda más que el Papa mismo. Y nos recuerda también al símbolo solar del dios Mitra. Pues ellos estuvieron dentro del movimiento jacobino. ¿Qué era el movimiento jacobino? Nos dice aquí. Los jacobinos eran los miembros del grupo político de la Revolución Francesa llamado Club de los Jacobinos, cuya sede se encontraba en París, en el convento de los frailes dominicos, conocidos popularmente como frailes de la calle Saint-Honoré. Y ellos, ¿cuál es su ideología? Radicalismo, ilustración, nacionalismo, soberanismo, republicanismo, antimonarquismo, antiabsolutismo, anticristianismo, anticatolicismo, todos los antis. Liberalismo, burguesismo, populismo, nacionalismo francés, culto de la razón y del ser supremo, izquierda. Movimiento de izquierdas. Se empezó a promover eso, ¿no? Pero ¿son los mismos jesuitas que están promoviendo movimientos anticatólicos? Pues mirad lo que lleva aquí el símbolo de los jacobinos. Pues un gorro frigio. Voltaire,
que era un hombre que escribió mucho en aquella época, escribió artículos, libros en contra del papado, o sea, era anticatólico total de caras afuera, y él era jacobino. Nos dice aquí, Voltaire era un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que perteneció a la francmasonería. De nuevo, sociedades secretas y catolicismo juntos. Y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un período que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión. En 1746, Voltaire fue elegido miembro de la Academia Francesa, en la que ocupó el asiento número 33. Otra vez el numerito. Sus esfuerzos culminaron en la Revolución de 1973, cuando la Biblia fue descartada y la existencia de la deidad negada. Había dicho: estoy cansado de oír a la gente repetir que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Demostraré que un hombre puede ser suficiente para derrocarla. ¿Sabéis quién dijo algo más o menos lo mismo? Marilyn Manson. Más o menos dijo lo mismo. Un masón jacobino que va en contra del catolicismo y de todo lo que es cristiano en general. Pero, si investigáis, aquí tenemos un documento donde nos dice su educación, ¿dónde fue? En Colegio Jesuita Louis le Grand París, de la que salió muy agradecido a la formación cultural que allí le ofrecieron. Su vida entera fue una paradoja, despreciaba a la humanidad y sin embargo se interesaba con pasión por los hombres. Ridiculizó el clero y dedicó uno de sus libros al Papa, o sea que su trabajo total fue quitarle importancia al papado y tirarlo por tierra, ¿no? A pesar de ser un rabioso anticlerical, siempre habló bien de sus maestros jesuitas. Voltaire, en su casa, en su castillo, vamos, erigió una iglesia en la que puso la inscripción: Voltaire la erigió a Dios, a la que iba a misa los domingos acompañado de varios guardaespaldas. ¿Qué es esto? Católico, perteneciente a una orden militar católica que promueve un movimiento anticristiano y anticatólico para generar una revolución, para promover un movimiento totalmente ateo y una masacre. Y todo el movimiento de izquierdas que tenemos hoy en día. Con lo cual los movimientos revolucionarios y de izquierdas, tanto los de derechas, los llevan los mismos. Ellos manejan un mando y manejan el otro para luego llevar a la confrontación, porque ¿qué sucedió? Que los movimientos cristianos y los movimientos revolucionarios republicanos entraron en confrontación, ¿no? Y los jacobinos, que tenían el gorro frigio como símbolo. Pero vemos aquí un símbolo de la República Española también con el gorro frigio. ¿Cuál es la simbología del gorro frigio? Esta mujer de aquí se llama la Mariana de la Segunda República Española con el gorro frigio. Mariana. ¿Quién era la madre de Mitra? Anaíta. Y ella era la Inmaculada. María. ¿María Ana? ¿Se juntan los dos nombres? ¿Es casualidad? Las dos repúblicas españolas, la de 1873 y la de 1931, tuvieron un único símbolo, una mujer mariana. Influencia más que evidente de la Revolución Francesa. Una mujer que reunía en sí el concepto de república y el concepto de justicia social, que en aquellos tiempos se veían como sinónimos y que portaba en su cabeza un gorro frigio. La Mariana de la Primera República lleva en su mano izquierda la balanza de la justicia y en la derecha la ley, representada en la forma de las tablas que Moisés recibió en el monte Sinaí. Aquí la tenemos, la Mariana de la Primera República Española. ¿Veis ese símbolo? Un triangulito, muy visto en la masonería, ¿no? La Mariana de la Segunda República, por su parte, también lleva la balanza de la justicia y se acompaña por un león, el símbolo de la fuerza. Las dos Marianas de la justicia españolas tienen otra cosa en común. Aparte de la balanza, un gorro frigio, la prenda principal de la Revolución Francesa. Y aquí la vemos. La Segunda Mariana de la República Española. Libertad, igualdad y fraternidad. Lo mismo que la masonería. O sea que aquí estamos viendo que tanto los jesuitas como la masonería, la Iglesia Católica, estaba involucrado en estos movimientos revolucionarios. Otra imagen de lo que era este símbolo de la Mariana. ¿Veis aquí que las mujeres la están como adorando, ¿no? ¿Tendrá algo que ver con el feminismo? Más bien sí. Más bien sí. Si centramos la imagen, aquí la tenemos, y a la izquierda tenemos a la Mariana de la Primera República Española y a la Mariana de la Segunda República Española. Si juntamos estas imágenes, ¿no tenemos a Anaíta?
Mariana. ¡Wow! ¿No? O sea que la diosa babilónica, porque esto proviene de Babilonia, recordemos, la gran Babilonia, la madre de las rameras, donde su culto procede de hace mucho tiempo. De mucho tiempo viene esto, con una virgen diosa, madre de Dios. Esto es muy antiguo, pero es que está inmerso en nuestra sociedad actual. Y las personas que iban a luchar y a batallar a muerte por una ideología que era infundada por las personas eran las personas contra las que pensaban que luchaban. Por ejemplo, ¿cómo se dice? El confesor de Franco, el padre Llanos, en Madrid, era a la vez el confesor y el que le daba los ejercicios espirituales jesuitas a Franco, era también el que levantaba el puño en alto por el comunismo en los barrios de Madrid, de Vallecas. O sea, que llevan los dos bandos. Ellos son los que manejan los dos, generan el caos y luego llevan adelante el orden que ellos quieren, hacia ese nuevo orden mundial. Con lo cual, cuidado con los movimientos nacionalistas, independentistas y de todo tipo, porque puedes estar arrastrado en un movimiento en el cual tú piensas que estás luchando en contra de algo, pero estás yendo a favor como una marioneta. Pues lo mismo puede pasar con el nuevo orden mundial, la gente que va contra el sistema, etcétera, etcétera, contra la Agenda 2030, pero es que igual estás yendo en pos de la agenda y te están llevando así, como un niñito, no te estás dando ni cuenta. El sentimiento republicano se vio afianzado por el rostro femenino de la Mariana española, símbolo de identidad nacional. El interés que mostraría la Segunda República por la iconografía revolucionaria francesa ya se hizo patente en 1873, en la proclamación de la primera. Fue Tomás Padró Pedret, dibujante de la revista La Flaca, el encargado de alegorizar la República, utilizando para ello una serie de recursos propios de la iconografía revolucionaria francesa. O sea que se utilizó lo que es la Revolución Francesa, los simbolismos para la República Española, como hemos visto. La famosa efigie con el pecho al aire sería tomada por la República con el interés de despertar el ardor revolucionario que insuflaba en los corazones de la conocida Marianne o Marianne francesa, llamada así, esta mujer se llamó así, Mariana, por el español Juan de Mariana, filósofo de derecho y jesuita. Con lo cual, ¿los jesuitas fueron los que organizaron la Guerra Civil Española? Pues sí. Y la francesa también, porque 20 años antes de la Revolución Francesa les expulsaron de Francia. ¿Y cuál fue su movimiento de venganza? Dijimos, ¿así? Pues vamos a cargarnos en vuestro país y vamos a conseguir el dominio. Y de paso vamos a aprovecharnos a bajar al papado en ese momento y ponernos en el poder. Y finalmente, ¿qué consiguieron? Un papa jesuita. Porque el papa anterior, Francisco, fue jesuita y el que hay ahora va por la misma línea, la misma índole. La Mariana española de Tomás Padró comparte toda clase de características con su homóloga francesa. Uno de estos rasgos distintivos es el gorro frigio, símbolo de libertad. El gorro frigio debe su simbolismo a una confusión con el gorro píleo, gorro usado para ofrecer la libertad a los esclavos romanos en un acto de manumisión. Mariana no solo dio luz a aquellas mujeres que levantaron la República, como Federica Montseny, Clara Campoamor, Victoria Kent o Margarita Nelken, sino a todas aquellas que la construyeron y a las que solo la efigie puso rostro. Feminismo. Promovido por ellos mismos. ¿Con qué intereses? Esta es una de las imágenes de lo que fue la República en aquellos momentos. ¿No suena esta? Y esta de aquí a la izquierda, ¿qué está pisando? Un Cristo. Y si esta está pisando un libro, ¿qué libro está pisando? Es una Biblia. ¿Por qué querrían estos poderes que no leyéramos la Biblia? Todo esto va de esto. Y de una libertad de conciencia que quiere ser pisoteada para establecer un credo único y una marca única, porque todo esto va sobre esto. Pero el gorro frigio representaba a Dios Mitra, que el Dios Mitra lo llevaba en la cabeza, pero en la cabeza también ¿qué lleva? Rayos solares. Y el gorro frigio representaba libertad. Pues si le ponemos unos rayos solares a esta mujer, ¿qué tenemos? Impresionante, ¿no? Pues esta realmente está representando a una diosa también, a una diosa madre llamada Diana. Y se la dio precisamente Francia a Estados Unidos en el 100º aniversario de cuando los Estados Unidos redactaron su constitución. Pero fue el mismo año de la fundación de los Illuminatis de Baviera, creados por los jesuitas.
Con lo cual los jesuitas, a través de los Illuminati, están diciendo a Estados Unidos, aquí ponemos nuestro sello. Nosotros vamos a por vosotros. ¿Qué estaba pisando Ignacio de Loyola? Un protestante. La nación estadounidense, ¿sobre qué se fundó? Sobre el protestantismo. ¿Huyendo de qué? Del papado. Conociendo que ellos eran la bestia. Pero hoy en día ha cambiado todo mucho eso, y lo vamos a ver. Otro papa, Pitufo. ¡Qué casualidad!, ¿no? Con un gorro frigio. Era el único que lo llevaba rojo, ¿eh? Los demás lo llevaban todos blancos. Pero él era el papa, Pitufo, ¿no? O sea, él, rey... Bueno, es que no puede ser, ¿no? Y otro papa, Noel. También con un gorro frigio. Pero ¿el Papá Noel cuándo viene? ¿Qué día viene el Papá Noel? 25 de diciembre, fum, 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 como mitra, gorro frigio. ¿De dónde viene todo esto? Pues viene de Babilonia, esto es muy antiguo. Y otro papa, que este en caso es Clemente, que parece un Papá Noel, tal cual, porque como tiene la línea blanca por abajo, el collarín blanco y todo, desde luego que, para que veáis, ¿no? Y este, ¿quién era? El Pater, el que representa a Mitra. Marianne, simbología. Bajo la apariencia de una mujer tocada con un gorro frigio, Marianne encarna la República Francesa y representa la permanencia de los valores de la República y de los ciudadanos franceses: libertad, igualdad, fraternidad. Movimiento de izquierdas. Marianne es la representación simbólica de la madre patria fogosa, guerrera, pacífica y protectora. Pero hemos visto que representa a la madre diosa. La madre patria es la madre diosa. Ser patriota o amar a tu país no tiene nada de malo. Pero una cosa es cuando lo llevas a los extremos, como se ha llevado, con unas intenciones. Los orígenes de Marianne, aunque son inciertos, parecen estar en las representaciones del artista Honoré Daumier en 1848 como una madre que cuida a dos niños, Rómulo y Remo. ¿Quiénes fueron Rómulo y Remo? Los que fundaron Roma. Amamantados por una loba, Lupa es una prostituta. Luperca. De ahí viene la palabra lupanar, que es un prostíbulo. Efectivamente. Esa diosa está representando a una prostituta. ¿Cómo se le llamaba la Gran Babilonia? La Gran Ramera. Madre de las rameras, ¿no? Bueno, fue representado con una madre de dos niños, Rómulo y Remo, o por el escultor francés Roux durante la monarquía de Julio. Bueno, la efigie de Marianne es representativa también de la corriente de masonería liberal conocida como la Gran Oriente de Francia. O sea que también hay una Marianne, digamos, revolucionaria, hay una Marianne pagana católica y hay una Marianne masónica también. La francmasonería jacobino y revolucionaria. Acordaos de lo que dijimos del grado 33. El decorado cambia en consecuencia el oriente donde tiene su sede el venerable. El venerable es el gran maestre, el líder de una logia masónica. Se convierte en la montaña. El propio venerable lleva un gorro frigio. Las sociedades secretas, hubo un momento que el catolicismo, a través de los jesuitas, los quisieron infiltrar. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos eran protestantes, y aunque sabemos que la masonería tiene un trasfondo ocultista y muy oscuro, hay gente que también se iniciaron ahí de buena fe y de buen corazón, y que aún piensan que están haciendo buenas voluntades. Pero en su trasfondo sabemos que es totalmente lo peor. Entonces, ¿qué pasó? Que los jesuitas, a través de los Illuminati, se introdujeron en lo que es la masonería para poder generar todos estos movimientos. ¿De qué? De caos para generar orden. Los sellos se modifican igualmente en el de Ródez. El gorro frigio aparece encuadrado por dos haces y la divisa unión y libertad. Y aquí lo vemos. Y aquí podemos ver donde los jesuitas, donde el papado, el catolicismo, ha ido dejando su sello de sus orígenes oscuros, de sociedades secretas, y donde ellos han ido consiguiendo el dominio. Vemos el escudo de Argentina, con el gorro frigio, y el sol, arriba. El escudo de Bolivia, lo tenemos aquí. Escudo de la República Federal de Centroamérica. Tenemos un triángulo con el centro del gorro frigio. Eso estaba representando al dios sol, ese triángulo y el ojo. Y de nuevo, el mitraísmo, el dios sol. Escudo de Colombia, gorro frigio. Escudo de Cuba, gorro frigio. Nicaragua, Nueva Granada, el sello de Hacienda de Paraguay.
El primer escudo de la República Dominicana y el de Venezuela. ¿Y dónde vemos más? En El Salvador, más claro, un triángulo, una pirámide con un ojo en el centro. ¿Están las sociedades secretas en estos países? Desde luego que sí. Y finalmente, el sello del ejército de los Estados Unidos y el sello del Senado de los Estados Unidos. Ellos querían ponerse aquí. Y aquí están. Y hablábamos de un poder eclesiástico que no tiene un ejército propio, que no tiene, digamos, el poder militar, pero que tendría un brazo, una segunda bestia, un poder militar imperial, y este es el imperio más poderoso de hoy en día, que iba a imponer a todo el mundo la marca de la bestia. Y ellos tienen su sello aquí puesto como que están ya infiltrándose en ese país, que antes eran aborrecidos, pero poco a poco el catolicismo ha ido entrando. ¿Y qué nos decía la profecía? Que este poder que iba a dominar 1260 años, que iba a recibir una herida mortal y que iba a revivir, y que luego todo el mundo iría en pos de la bestia, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Recordáis las marianas que tenían en un brazo? Tenían una tabla con la ley y decían que representaba los 10 mandamientos de Moisés, pero a la vez están pisando una Biblia. Entonces este poder, esta Marián, esta María, esta Naíta, este poder babilónico, aparentemente va con una ley en la mano, pero está pisando la Biblia, que contiene la ley de Dios. Y dice que cambiaría los tiempos y la ley. Vamos a ver la ley. Mandamientos de Éxodo 20, que lo encontraréis en cualquier Biblia, incluso en una católica. Y el Catecismo Católico. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Vale? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Una imagen, una estatua. ¿Y aquí dónde está? ¿Pensó en cambiar los tiempos y la ley? Claro, porque si no, ¿cómo continúan con todo su culto babilónico, pagano antiguo, si ponen este mandamiento, ¿no? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tercero, santificarás las fiestas. ¿Dónde queda el sábado? ¿Cuál era el día que impusieron para el Sol Invictus? El domingo. Honra a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no matarás. No cometerás adulterio, no cometerás actos impuros. No hurtarás. No dirás falso testimonio, ni mentiras, no robarás. Y dice finalmente, no hablarás palabras contra tu prójimo, falso testimonio. Bueno, esto lo dice aquí. Pero claro, al borrar la segunda, han tenido que desplazar todas para arriba. Y la 10ª, que es no codiciarás cosa alguna de tu prójimo, o sea, no codiciarás en general, la divide en 2, no codiciarás la casa de tu prójimo y no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Claro, porque se han cargado un mandamiento, tienen que crear uno de la nada. Y en vez de crearlo, pues dividen uno en 2. Y la profecía, 2600 años antes del día de hoy, estaba diciendo que esto iba a acontecer. Otra vez una profecía cumplida, con tiempo, con más factores. Y recordemos, cuantos más factores, más difícil. Y hoy estamos en el 2025, 1700 años del Concilio de Nicea, y que ahora será primer destino papal de León XIV. ¡Qué casualidad! Pues están intentando unificar a todas las religiones del mundo y también a todas las religiones cristianas. Pero recordad el objetivo, ¿cuál es? Pisar la Biblia. Pisar la Biblia totalmente e imponer al mundo entero una marca. Conclusión. La Biblia profetizaba cómo la Roma imperial iba a convertirse en la Roma papal, uniendo la Iglesia y el Estado. La Iglesia católica, fundada sobre ritos de origen babilónico, perseguiría a todo aquel que leyera la Biblia, incluso infiltrando gobiernos, generando movimientos anticristianos, revoluciones y guerras civiles, orden a través del caos. Finalmente, la profecía nos indica que el Vaticano se unirá otra vez con un imperio, atentando contra la libertad de conciencia, imponiendo la marca de la bestia. Y para terminar, esta encíclica de Gregorio XVI se refiere así sobre lo que es la libertad de conciencia.
Tampoco podemos predecir tiempos más felices para la religión y el gobierno a partir de los planes de quienes desean vehemente separar la Iglesia del Estado y romper la concordia mutua entre la autoridad temporal y el sacerdocio. Es cierto que esa concordia, esa unión de la Iglesia y el Estado, que siempre fue favorable y beneficiosa para el orden sagrado y civil, es temida por los desvergonzados amantes de la libertad. ¿Amáis la libertad? Si amáis la libertad, lo último que queréis es que se unifique un Estado con una Iglesia, porque entonces el poder civil, el gobierno, impondrá lo que quiere, una religión, y obligará a todo el mundo a creer en una sola cosa. Ya lo están haciendo. En España ya lo tenemos, casi. Hemos vivido una ley dominical, hemos vivido que todo el mundo se le imponía a ir a la iglesia los domingos. Aquí a la gente se le iba a punta de pistola. Pero ahí estamos hablando de que un contexto va a ser en el mundo entero. Se va a imponer esto. No solo aquí, ya vivimos en un país católico. Pero ¿cómo lo harás en China? ¿Cómo lo harás en toda la parte de África? En Estados Unidos. Esta vergonzosa fuente de indiferentismo da lugar a la absurda y errónea proposición que afirma que la libertad de conciencia debe preservarse para todos.